Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio de mañana, domingo 29 de septiembre del año 2019, nos narra esta parábola ya muy conocida para todos nosotros. La trae el Evangelio según San Lucas en su capítulo 16, versículo 19 al 31. Es la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. Ya todos la conocemos, o sea que no voy a leerla en este instante, pero sí hacer énfasis en el versículo final. Es el versículo 30 de este texto que estamos haciendo alusión. Dice: Él dijo: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Era el diálogo que está teniendo este rico cuando murió y fue al lugar de castigo, como dice la Escritura. Entonces empieza un diálogo entre este hombre y Abraham. Entonces este hombre dice: él dijo. Cuando dice él dijo, ¿quién dijo? Este hombre rico. No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Está haciendo referencia a que sus hermanos se podrían convertir, cambiar, ¿no? Si un muerto va y les avisa: mira, aquí la cosa es complicada, aquí donde está tu hermano, aquí es un lugar de castigo espantoso, es mejor que empiecen a cambiar, a ser solidarios, cambien de vida, se convertirán, dice la palabra, se convertirán. Y Abraham le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. ¿Qué significa esto? Mire, esto es muy simple, queridos hermanos. Moisés, ¿no?, y los profetas, se entiende la Sagrada Escritura, es la palabra del Señor. Moisés es la ley y los profetas la palabra de Dios. La ley organiza, disciplina, conduce, orienta, establece, ¿no? La palabra del Señor, ¿no?, anuncia, denuncia. Y tanto la ley como la palabra del Señor, pues estructuran, conducen e iluminan la vida del ser humano. Pero este hombre rico que estaba en ese lugar de castigo, le está pidiendo a Abraham que enviara, aunque sea un muerto, y que tal vez por el susto, ¿no?, y lo que les podía decir el muerto, sus hermanos podrían convertirse. Aquí la clave entonces es la conversión. Es uno de los criterios de discernimiento para mirar si se nos está predicando verdaderamente el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su vida pública, inicia con las mismas palabras que decía Juan Bautista: arrepiéntanse, conviértanse. ¿Qué es lo que se dice en la liturgia del miércoles de ceniza, cuando se está imponiendo la cruz de ceniza, ¿no?, en la frente de la comunidad, de los hermanos? Pues, conviértete y cree en el Evangelio, es una de las fórmulas. Hay otra, ¿no? De polvo eres, en polvo te has de convertir. Bueno, esa es más antigua, pero la más nueva es: conviértete y cree en el Evangelio, es decir, cambia de vida y cree en Cristo Jesús, que es la buena noticia, el Evangelio. Entonces, hoy no se quiere hablar de conversión, y yo quiero que usted haga, digamos, como un análisis serio de las predicaciones que hay que escucha en las misas, de lo que usted escucha en los retiros, de lo que usted escucha en las catequesis, en cuanto a si le hablan de conversión, si le hablan de arrepentimiento, si le hablan de negarse a sí mismo y cargar la cruz, si le hablan de sacrificio, si le hablan de pasar por el camino angosto y por la puerta estrecha. Eso es Evangelio. ¿Por qué? Porque eso está ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Esas páginas no se pueden quitar. Si le hablan de misericordia, del amor del Señor, del perdón del Señor, de la acogida del Señor, del que el Señor siempre perdona y está dispuesto a perdonar,
y que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos o 100 justos. Esas palabras son maravillosas, ¿no? Y están ahí también en el Evangelio. Y entonces, tanto unas como las otras se tienen que asumir en conjunto, porque si no se haría una mala hermenéutica bíblica y los textos entonces no se entenderían, ¿no?, en su conjunto. Y cada uno podría tomar el texto de acuerdo a su conveniencia. No, es que aquí el Señor dice que Él nos ama y nos ama hasta la muerte y que entregó la vida por nosotros. Y eso es verdad. Pero también dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Entonces, esa es la parte que no debemos de desconocer. Cuando leemos el Evangelio de Lucas de este día domingo, o el día domingo, en su capítulo 16, y empezamos a analizar poco a poco qué fue lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esa parábola. Simplemente a hablarnos de la generosidad, hablarnos de que no debemos ser como ese rico que banqueteaba y comía y bebía espléndidamente y que las migajas de su comida caían ahí junto a Lázaro, ¿no?, que estaba todo llagado, pobre, ¿no? Entonces que el Señor nos invita a ser generosos, que el Señor nos invita a mirar al pobre, que el Señor Jesucristo nos invita a ser más solidarios con aquel que pasa necesidad. Sí, eso es una línea del Evangelio y es maravilloso, y eso hay que hacerlo, pero es como tan evidente. Pero si usted empieza a mirar el diálogo, ¿no?, cuando muere Lázaro y cuando muere este rico, ¿qué es lo que hace el rico con Abraham, el padre de la fe? Empieza un diálogo de un hombre, ¿no?, que sin ser malo, porque el Evangelio no nos dice que el hombre era un hombre malo, no, sino un hombre que indiferente, que no vio a Lázaro. No realmente tenía que ser malo, pero era indiferente. Y empieza un diálogo de la indiferencia, el hombre rico, con el padre, ¿no?, de la fe, Abraham. Aquí la fe nos mueve a algo. Y la fe, cuando se empieza a experimentar, entonces empieza a hacer algo en nosotros inicialmente, la conversión. Cuando usted escuche, ¿no?, predicaciones de amor, de solidaridad, de misericordia, de acogida, de salida, de encuentros, sin que le digan arrepiéntete y conviértete y cambia de vida. Si no le dicen eso, hermano, se está predicando un evangelio demasiado descafeinado que no corresponde a la palabra del Señor. Ese evangelio que dulzón, narcótico, ¿no?, sedado, ¿no?, donde todos somos hermanos, donde creo en el amor, donde qué bonito, pero no nos hablan de conversión. Ese no es evangelio. Entonces ponga mucha atención en lo que le predican, porque es un criterio de discernimiento. La conversión, el cambio de vida, conversión, metanoia, cambio de mentalidad. Cuando uno cambia de mentalidad, ¿por qué pienso así? La conversión, ¿por qué pienso así? ¿Por qué veo las cosas así? Veo las cosas de esta manera. Entonces ese diálogo del rico con el que es el rico muestra la indiferencia, no necesariamente la maldad, sino la indiferencia. Él no me importa. Lázaro para ese rico era paisaje. Y nosotros somos paisajes para muchos y no nos preocupamos por el otro. Y para podernos preocupar por el otro y para poder mirar al otro como persona humana, entonces necesariamente tiene que haber un proceso de conversión en nuestra vida para mirar al otro como hermano, como persona, como alguien que tiene igual dignidad a mí. Y solamente puede entablar la dignidad cuando sabemos que hay un Dios que nos da unas realidades morales y que nos invitan a mirar a la otra persona como un ser que vale. Pero todo eso se mira a través, o se empieza a entender a través de un cambio de vida, una transformación en nuestra propia historia. Y solamente se puede tener mirando al padre Abraham. Usted no va a cambiar de vida por mucho que le envíen gurús,
por mucho que le hablen de la Amazonía, del indio amazónico, de los ungüentos, de las piedras, del reiki, del yoga. No, eso no le va a servir para nada, por mucho que le envíen un muerto y le avisen. No, ahí tienen a Moisés y a los profetas, es decir, ahí tienen a la Biblia, ahí tienen la palabra del Señor. Si no atienden a la palabra del Señor, ¿usted cómo se va a convertir? ¿Usted cómo va a cambiar? ¿Usted cómo va a ayudar a su hermano? Lo va a seguir mirando como paisaje. Y usted, haciendo su mantra, oyendo del indio amazónico que le asperge las hierbas de la Madre Celestina. No, no, hermano, la Biblia contiene la palabra del Señor. Ahí es donde empieza la verdadera conversión, con la palabra del Señor. Si usted mantiene al margen la palabra del Señor, no se va a convertir. Permítame, yo les leo pues nuevamente cómo termina este texto. En su capítulo 16, versículo 30. Él dijo, es decir, el hombre rico: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, es decir, a sus hermanos, se convertirán. Y llega Abraham y le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. No se van a convencer. Entonces el verdadero convencimiento y la verdadera conversión es cuando uno asume la palabra del Señor. Pero como no quieren predicar la palabra del Señor, que hablan de conversión, que hablan de camino angosto, que hablan de puerta estrecha, que hablan de cargar la cruz, que hablan de negarse a sí mismo, como no les gusta que les digan eso, entonces ¿qué evangelio es? No se van a convertir. Y así no son las cosas. La conversión empieza cuando uno comienza a hacerle caso al Señor, a su palabra, porque la fe llega a través de la predicación de la palabra, y la palabra Moisés y los profetas. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.